Saludos para todos, gracias por ver este nuevo video. Les habla Abraham Omonte de Tesisnet Internacional. Hoy veremos el tema correspondiente, o perdón, el apartado correspondiente al análisis de resultados. Normalmente es el capítulo 4 o 5, el de resultados. Como ya, perdón, según ya les había explicado en algún video anterior, la secuencia dependerá en partes del formato oficial de la universidad o de lo que indique el tutor por último. En este caso tenemos un estudio cuantitativo. Más adelante, perdón, en otro video veremos cómo se trabaja con los datos cualitativos. En este caso tenemos variables, perdón, preguntas con respuestas del tipo sí, no, es decir, preguntas de diferencial semántico. Tenemos un pequeño grupo de 4 ítems o preguntas para desarrollar este ejercicio. Primero que nada, armamos una matriz simple en Excel. Vamos a ver ahora en Excel con las preguntas y las opciones de respuesta que les decía. Una cuestión ortográfica. Recuerden poner sí con tilde cuando se refiere a una afirmación. Muchas veces me llegaron encuestas ya aprobadas, resueltas y todo, que tenían el sí sin tilde. Ese término es un condicional. Por ejemplo, si llueve, me mojo. En ese caso, sí, no debe llevar tilde, mejor dicho. Pero cuando es una afirmación, para cualquier pregunta específicamente, siempre debemos colocar. Muy bien, tenemos copiadas acá las preguntas. Siempre generamos estos espacios por debajo de la última respuesta, por si acaso. Acá tenemos 4, pero pueden ser más. Entonces insertamos algunas filas más. Enseguida vemos por qué. Listo. Hacemos otro tanto en los demás. Siempre debemos tener, en lo posible, 10 filas por debajo, en lo posible. Si no, a medida que vayamos avanzando, vamos generando esos espacios. Ustedes mismos ya en su práctica de la tesis podrán evidenciar aquello, porque es más conveniente tener esos espacios. Acá, por ejemplo, colocamos la fila correspondiente a total. ¿Listo? Copiamos, pegamos en las siguientes preguntas, al final de las mismas quiero decir. Listo, ya tenemos todo. Como notarán, en Excel también funcionan varias de las opciones de Word, pero no todas, lógicamente. Por ejemplo, estuve al final de final de las filas, que es la fila 1.048.576, y desde ahí puedo regresar hasta el inicio con control inicio nada más. Acá no voy a anotar nada de eso, sin embargo. No es la función de Excel en este caso concreto. Ya en el capítulo de metodología habíamos visto lo que son las muestras probabilísticas, no probabilísticas, de forma básica. No vamos a profundizar en la parte estadística, pero sí hay algunos conceptos que deben quedar claros. Supongamos tenemos una muestra definida de 15 personas. Eso para simplificar las cosas nada más, por si acaso. El mínimo de encuestas recomendables de 64 o 67, si no estoy mal, dependiendo de la probabilidad de éxito o fracaso que tengamos. Una vez, perdón, una vez que tengamos eso, hacemos lo siguiente. Nos vamos a la parte superior y seleccionamos una columna. Y de esta columna nos pasamos a las siguientes, pongamos de 10 o 15 aproximadamente. Hasta la P creo que son 12 o 13. Y ajustamos el ancho. ¿Cómo lo hacemos? Habiendo seleccionado las columnas que queremos y nos vamos a la última columna y se activa este formato de cursor. Presionamos y jalamos o alamos, como dicen en algunos lugares, hacia la izquierda y el ancho ya fue modificado. Enseguida vemos cuántos teníamos exactamente. Y seguimos la fórmula para la numeración automática de la parte superior, que sería cada columna, en este caso sería una persona encuestada. Hablemos solo de encuestas por ahora.
¿Cómo lo hacemos? Al lado de la tecla 0, en la parte superior de nuestro teclado alfanumérico, tenemos el signo de interrogación y debajo tenemos el apóstrofe. Hacemos clic en ese apóstrofe y el número 1. Esto significa que no es un número, pero con formato de texto. Eso significa lo que vemos acá. Jalamos hacia la derecha y tenemos justamente 15. Perfecto. Tenemos 15. Ese es nuestro número, ¿verdad? Y ese mismo número lo copiamos acá. El último que tengamos. Puede ser 200, 300, 500, cualquier número. Podríamos hacer esto también directamente en SPS, pero no es la misión en este caso, no es la idea. Vamos a trabajar más en el sentido de necesitamos hacer más operaciones y necesitamos entender de dónde sale cada valor. Por eso Excel, si no es la herramienta final, que muchas veces lo es, la gran mayoría de las veces nos permiten usar el Excel, excepto en ciertas ramas como medicina, cualquier rama de la salud donde, o estadística directamente, donde sí o sí se debe utilizar el SPS desde inicio. En otro video explicaremos el tema del SPS, la TI, etc. Muy bien, ya tenemos el total y lo que hacemos a continuación es marcar. ¿Cómo marcamos? En lo personal yo hago esto. Marco 0 y pego por todo lado. Listo. Entonces, copio esta nueva secuencia, pego acá donde tenemos sí, no. Esa es la parte morosita, digamos, de todo esto. Tenemos acá otros dos más, ¿no? Exacto, nos vamos ahí y veíamos que teníamos otro diferente por acá. En este caso tenemos 3 y pegamos también de la forma que mejor podamos a esos 3. Acá tenemos también 3, hacemos otro tanto. El asunto es que tengamos marcados en 0 para facilitar nuestro desplazamiento. Créame, esto es bien importante para lo que se viene más adelante. Entonces, acá teníamos un número. Es bien importante que se mantenga este número así como tal, como lo ven acá. A la altura de la primera pregunta, escribimos frecuencia y al lado porcentaje. Muy bien, ya tenemos. Esta frecuencia va a ser la sumatoria de todo lo que tengamos acá. Sean 20, 30, 55, 64, 67. Bueno, en algunos casos hablábamos de una muestra mínima de 64, 67 personas encuestadas. En otros hablaremos de censos muy reducidos de 15, 20. Por ejemplo, un salón de clase, ¿no? Ahí no necesitamos de pronto más que 25. Entonces, no hay para qué tener 64, 67. Y como les explicaba en la parte de la muestra, cuando ya abarcamos al total de la población, no se habla de muestra, sino de un censo. Censo significa 100%, nada más. Muy bien, tenemos acá en la celda debajo de frecuencia y hacemos clic en autosum. Por defecto nos va a mandar arriba. Entonces, en este caso, o a veces todo a la izquierda, necesitamos marcar solo esto, con mucha paciencia, para evitar distorsiones. Ya tenemos la sumatoria de todo lo que va a ser. No importa si está en cero. Jalamos hacia abajo y nos va a copiar la forma. Ahora bien, acá está lo interesante. Para calcular el porcentaje necesitamos aplicar la regla de 3 simple, que consiste en dividir el total de la frecuencia de esta respuesta o esta opción de respuesta entre el total de personas que responden, en este caso 15. Pero no ponemos 15, sino que nos referimos a esta celda de acá. Y a continuación, una vez que ya está aceptado, presionamos F2 o bien nos vamos directamente a esta parte de acá, R1, y presionamos F4. ¿Qué significa eso? Bloquear. O sea, nos asegura la celda. Siempre de ahora en adelante, cuando apliquemos esta fórmula, la segunda parte, es decir, el divisor, nos va a marcar R1. En este caso es R1. ¿Comprendido? Confío que sí.
Y si no, pues pueden ver otra vez la sección en donde acabo de explicar esto o en su defecto mm, también chequear cualquier video adicional en YouTube. Hay bastante sobre estas reglas simples que les digo. Entonces luego copiamos y pegamos en las siguientes. Pero solo en los que tengan dos opciones. Este tiene tres, lo omitimos, venimos acá. Recuerden siempre, por eso es importante dejar este margen. Al lado de la celda cruz, en la columna R, mejor dicho, y arriba, justo encima de los valores, a la altura de la pregunta. Ahí es donde va esto. Y ya está, ya tenemos todo. Acá además tenemos que pegar en estos otros dos, ¿verdad? En estos otros dos ítems, quiero decir. Pegamos y pegamos. Pero acá, como habíamos visto, tenemos tres filas, o sea, tres opciones de respuesta. Entonces, estiramos o jalamos estas dos celdas para abajo y ya está copiada la forma. ¿No? Es decir, en este caso, por lo menos tenemos la sumatoria de la fila 14 y 15, como podrán ver. Y al lado tenemos la distribución porcentual de las mismas celdas. Muy bien. Entonces, el siguiente paso en todo esto es la sumatoria, es decir, el total que tendríamos acá abajo. Lo mismo, autosuma y suma automáticamente lo que está arriba. Podemos estirar acá a este lado, esa es una opción. Perdón, hace un momento creo que dije de las filas 15 y 16, en realidad son las 53, 54, ¿no? Acá tenemos la anotación de las filas y acá las columnas. No es un curso de inglés, perdón, de Excel, así que no vamos a profundizar en el tema. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente. Acá tenemos las sumatorias y todo está bien. Abarca solo dos filas, ¿verdad? Acá lo mismo, dos filas. Sin embargo, acá y en la anterior debería abarcar tres filas. Entonces corregimos esto. Debemos depurar también eso, así como en Word, debemos verificar que todo esté correcto. Acá nos está faltando la fila 52. Entonces hacemos otra vez la autosuma, ya está asignado y listo. Copiamos la fórmula y acá hacemos otro tanto. Muy bien, y abarca hasta la fila 35 en este caso. Y tenemos lo que necesitamos. Y lo mismo, copiamos la fórmula. Muy bien. Acá en una misma hoja, perdón, vamos a tener la distribución, la sumatoria, el porcentaje y luego vemos el gráfico. Entonces ya tenemos todo esto dispuesto y vamos vaciando los datos. Primera encuesta, algún miembro, vamos a colocar esto aleatoriamente. En la primera encuesta tenemos un sí, en la primera pregunta, en la segunda tenemos un no, en la tercera tenemos ambos, en la cuarta tenemos 11 a 20%. Ahora que llegamos acá, quiero explicarles o aclararles lo siguiente. En algunas encuestas nos llegan las opciones así. Les pongo un ejemplo diferente. Ingresos familiares, pongamos. Y las opciones son de $350 a 500. Como un ejemplo. Perdón, vamos a utilizar otro ejemplo más real. 350 o menos. $350, pesos, como ustedes quieran. 350 a 500. Luego 500 a 1000. Y finalmente 1000 o más. Esto está mal. Y la verdad es que sí nos llegaron muchas veces encuestas así, aprobadas por el tutor, validadas y todo. Enseguida vemos el tema de la validación, aunque ya se había mencionado algo anteriormente. Pero les recalco. Si alguien nos responde por casualidad 350,
500 o 1000. ¿Dónde vamos a colocar en cuál de estos correspondientes? Supongamos 500. ¿Viene acá o viene acá? Porque puede ser en cualquiera de los dos, ¿correcto? Entonces, para evitar esto, deberíamos hacer de la siguiente forma. 350 menos está bien. Acá pondríamos 351 a 500, 501 a 1000 y finalmente 1001 o más. Y eso es todo. Con esto se evita la confusión. Eso se llama respuestas mutuamente excluyentes. Lo dejo acá como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Bueno, para eso tendríamos que dejarlo así como teníamos antes, ¿no? Así, dejémoslo así. No se debe hacer. Ahora va a tener más sentido. Esto sí dejo, también voy a colgar este archivo, o dejo colgado el archivo, subido, como quieran llamar, en la fanpage y también en la página web en construcción y van a tener acceso a estos modelos en su momento. Muy bien, acá tenemos, incluyeron en créditos adquiridos, pongámosle sí, y acá pongámosle no. Bueno, no importa lo que digamos, pero esta era la idea, ¿verdad? La secuencia. Y a continuación vamos llenando todas las demás encuestas según corresponde. No importa qué nos responda, pero vamos marcando. No todos nos van a responder sí, no todos nos van a responder no. Muy rara vez pasa eso, en muy pocas preguntas, la verdad de las verdades. Ya acá vamos llenando, como es algo de ejercicio nada más, no debemos ser tan pocos. Lo que quiero que vean ahora es cómo va cambiando los porcentajes. Este total de acá sigue en relación a los 15 que tenemos acá, ¿verdad? Y además está en decimales, todavía no está en porcentajes. Perdón. Debemos fijarnos siempre los valores, porque esto si ponemos algo así, si se nos escapa algo, se distorsiona. O sea, ¿qué significa estos unos y ceros? Les explico a continuación. Significa todo lo que marcamos, lo que en las encuestas se marcan, por ejemplo, tenemos una persona que nos marca en sí, entonces vamos asignando el valor de 1. O sea, son códigos binarios, nada más. Si nos dice que no, entonces marcamos ahí en no 1. Y listo. Y esto va a ir sumando todo de forma automática. Perdón. Ahora sí, ya tenemos esto y además tenemos los porcentajes. Lo que hacemos en esto es simplificarnos la vida de la siguiente manera. Marcamos toda la columna y presionamos Shift Control 1. Ahí tenemos los valores en solo 2 decimales y ya está. Pero además le damos el signo porcentaje. Bueno, como podrán ver, se eliminaron todos los ceros. Lo que hacemos es marcar simplemente aumentar decimales. Puede ser a 1 o puede ser a 2. Muy bien, ya tenemos todo esto acá. Entonces, para simplificarnos la vida, acá podemos copiar toda esta parte. Solo necesitamos 2 gráficos como modelo. No necesitamos completar. Fíjense, la sumatoria ya está ahí. Debe ser siempre 100%. En algunos casos va a exceder esto cuando marcan 2 o más opciones. Eso se da en algunos casos. Por ejemplo, ¿cuántos días a la semana usted va al mercado? Marcamos los 7 días y va a haber personas que marquen un solo día, otras que marquen 2 y en algún caso hasta 3. Y excepcionalmente todos los días. Eso es sujeto a otra interpretación, desde luego. Pero por el momento nos concentramos solo en estos de diferencial semántico y los que nos dan 3 opciones o más de respuesta. Acá podemos pegar también eso que teníamos para que nos genere algo de información. Muy bien, ya tenemos esto cubierto y lo que hacemos a continuación es trabajar los gráficos. Para eso lo que hacemos es ocultar todas estas columnas, porque ya no nos sirven. Una vez que terminamos este proceso, ocultamos. No eliminamos, porque si eliminamos se nos desbarata todo este trabajo de acá. Simplemente marcamos las columnas que sean necesarias, incluida esta auxiliar de vacío. Yo en lo personal siempre dejo ahí por cualquier motivo y evito confusiones. Incluso me doy cuenta cuando ya estamos llegando al final por el ancho de la columna. En ciertos casos, cuando ya estamos abajo especialmente, se pierde muchas veces el norte de lo que teníamos y llenar esto sí es un trabajito fuerte. Entonces les decía, marcamos
15 o 16 columnas en este caso, y en la parte superior hacemos clic con el botón derecho, nos despliega el menú, este menú. También podemos hacerlo acá por si acaso. Nos va a dar en cualquier parte, ¿no? Yo lo pongo arriba porque ya es mi costumbre. Pero una vez que fijamos las columnas sobre las que queremos hacer ciertos cambios, botón derecho del ratón, ocultar. Repito, esto no significa borrar, simplemente ocultamos. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Solo este bloque de preguntas, perdón, opciones de respuesta y la frecuencia. Ni siquiera nos interesa el porcentaje. Bueno, pongamos esto en formato de tabla. Es decir, con bordes completos. Acá hacemos lo mismo, esto ya para exportar a Word. Muy bien, veamos qué pasó con las columnas que habíamos ocultado. Hacemos lo mismo, clic con el botón derecho y mostrar. Fíjense, también les afectó en cuanto al formato. Pero no nos interesa eso, solo era una mención. Ahora bien, necesitamos marcar estas celdas y que nos dé acá el gráfico en pasteles, que es el clásico para este tipo de datos. Seleccionadas las celdas, hacemos clic y quiero que vean un detalle a continuación. Por eso es importante manejar estas herramientas de ocultar y otras más que veremos. Pedimos acá insertar gráficos en pastel. Puede ser cualquiera, el que les resulte más cómodo, más práctico o el más pertinente para el tipo de preguntas que se analizan. Tenemos esto y fíjense. ¿Qué pasó acá? Tenemos sí, tenemos uno y tenemos esto. Acá se produjo una distorsión. ¿Por qué? Porque está abarcando todo, incluidas las columnas ocultas. Yo trabajo esto de otra forma. Vamos a ver enseguida cómo se hace esto. Entonces, acá falló la cosa, ¿verdad? Lo más práctico para casos como este es trabajar en otra hoja. O sea, creamos una nueva hoja. La primera, vamos a poner el nombre, es solo para la tabulación. Perdón, ahí hay una falla ortográfica, muy fea, por cierto. Y la segunda hoja va a ser gráficos. Gráficos o figuras, que es el nombre que tiene en APA 6 y APA 7. Hasta APA 5, si no estoy mal, venía con un nombre de gráficos. O era hasta APA 4. Bueno, ya no recuerdo ya tanto tiempo con estas cosas. Se confunden algunos recuerdos. Muy bien, ¿qué hacemos acá? En esencia, nos interesan solo estas tres columnas, ¿verdad? Entonces, hacemos lo siguiente. Nos vamos a la siguiente celda, perdón, a la siguiente hoja y presionamos el signo igual. Regresamos a la anterior y nos interesa solo la pregunta en este caso. Muy bien. Como verán, se reprodujo, no se copió, se reprodujo el contenido de la celda que tiene la pregunta, que es la A4 en este caso de la anterior hoja. Entonces aparece como tabulación A4. Podríamos arrastrar hasta acá, pero fíjense lo que va a pasar. Nos sale 0. Es decir, nos está copiando el valor, así como habíamos arrastrado acá algunas celdas como estas para que se reprodujera la fórmula, nos está reproduciendo el valor de la columna oculta. Entonces, debemos modificar esta técnica. Hacemos otra vez igual, nos vamos a frecuencia, presionamos Enter y ya tenemos frecuencia. Pero acá, aquí sí podemos arrastrar a la derecha, porque ya nos interesa el porcentaje. Y esto es todo lo que necesitamos. Marcamos las tres celdas y jalamos hacia abajo, hasta tener todas las respuestas cubiertas. Muy bien, acá tenemos un poco más, como recordarán. Y todo lo que sea celda vacía va a ser a partir de este momento 0, como podrán ver. Ahí se terminó. Entonces, ¿qué hacemos? Estos datos los dejamos en paz una vez que terminamos todo. Generamos esta nueva tabla, o perdón, esta nueva hoja con estos datos. Y hacemos las mismas operaciones que habíamos hecho en el otro caso. Marcamos toda la columna, generamos porcentaje,
y le pedimos aumentar los decimales. Puede ser 1, puede ser 2, como nos resulte más cómodo. Estas celdas de acá las dejamos en paz o las eliminamos. Eso ya depende de cada quien. A veces incomoda la vista, entonces mejor eliminar. Esto marcamos como habíamos hecho para exportar a Word y nada más. Como verán, acá en medio no hay nada. A, B, C mantiene la secuencia. Mientras que acá en la anterior hoja saltamos de la A a la E porque tenemos las columnas ocultas. Ya podemos trabajar con esto. Marcamos sí y no con sus respectivos valores, insertar y la tabla. Como verán, ya tenemos todo lo que necesitamos, pero nos faltan algunos detalles. Entonces nos vamos a diseño gráfico acá mismo o en diseño. Como podrán ver, se habilita la pestaña diseño cada vez que tenemos seleccionado un gráfico. Listo. Nos vamos a diseño rápido y elegimos una de estas opciones. A mí en lo personal me gusta trabajar con este formato o con este tipo de diseño, pero acá en la pregunta podemos reproducir lo que teníamos en algún miembro de la familia se contagió, algo así decía la pregunta, no recuerdo exactamente. Sí, algún miembro de su familia sufrió el contagio. Podemos simplificar esta fórmula. Claro, esto correspondería a la fase de diseño, ¿no? A ver, cambiemos por completo. Alguien en su familia se contagió del COVID-19, listo. Nos vamos a la otra. Fíjense, también se editó automáticamente, no necesitamos hacer más. Entonces acá el título en lo posible debe estar relacionado con la pregunta, pero no repetirla en lo posible. Mucho depende de esto del tutor más que de uno mismo. Entonces ponemos acá contagios en la familia y tenemos aquello ya marcado. Fíjense la diferencia que tenemos entre esto y esto. Hay una diferencia de 2 decimales, ¿verdad? Entonces debemos uniformar porque van a ir tanto la tabla como la figura o gráfico a Word. Y a partir de este momento trabajamos solo con este gráfico para agilizar las cosas. Pero desde luego les sugiero trabajar con los demás a ustedes para practicar más. Hacemos clic en el número. Botón derecho, formato de etiquetas de datos. En cualquiera de los dos valores. Entonces nos habilita los detalles de cómo queremos que vayan los datos que tenemos acá incrustados. Nos vamos hasta abajo, tenemos porcentaje, todo bien acá, número. Fíjense, nos vemos hasta número, categoría, general, hacemos clic y seleccionamos porcentaje. Y por defecto nos va a pedir 2 decimales, perdón, nos va a generar 2 decimales. Entonces, fíjense, 53.33 coincide con lo que tenemos acá, lo mismo 46.65. Listo, copiamos este gráfico. Nos vamos a Word, enseguida comparto la pantalla en Word. A ver, denme un minutito, por favor. Voy a dejar de compartir un momento acá para compartir la pantalla en Word, porque no tengo en multipantalla, seleccionado en multipantalla, quiero decir. Entonces, ahora sí, vuelvo a escoger y nos vamos a Word. Muy bien, ahora sí tengo seleccionada la opción de multipantallas para irnos a Word y ver qué pasa. Ya tenemos el gráfico acá y hacemos la presentación conforme a los formatos. Y esto se aplica a todos los gráficos, desde luego, gráficos o figuras. Primero que nada, seleccionamos la secuencia. Me disculpo. Quiero verificar algo nada más.
Sí, ese mismo. A la izquierda más I más F más U nos habilita la opción de generar título automático de tabla o figura. Y les voy a marcar en varios casos la alt izquierda porque alt derecha tiene otras funciones y que no siempre, en algunos casos sí activa al igual que alt izquierda, pero en otros no. Por eso les voy a marcar en casi todos los casos o en todos los casos directamente alt izquierda. Ustedes mismos ya como usuarios experimentados seguramente detectaron aquello y si no son usuarios experimentados de Word, pues lo van a verificar en algún momento, que no todas las opciones funcionan con las dos teclas Alt que están al lado de la barra espaciadora. Muy bien, tenemos Alt y FU para habilitar la inserción de tablas o figuras. Por defecto aparece ilustración. Acá, ¿no? Título. Se habilita este índice, perdón, este diálogo de título. Cambiamos a figura y ya está. La figura debe estar relacionada con el título que tenemos en el gráfico. Contagios en la familia. Todo está relacionado en realidad, ¿no? Pero tenemos ese encabezado diferente para la figura. Ya tenemos esto. Luego vemos las pautas para las correcciones en otro video. Elaboración. El autor. Esa es una opción. Hay varias opciones en cuanto a la identificación de la fuente cuando la elabora el propio tesista. Muy bien, nos vamos arriba y copiamos, en este caso, la tabla. Hacemos una operación similar. Marcamos la tabla completa y la pegamos. Las normas APA 6 y APA 7 nos exigen que el título de la tabla debe estar encima de la tabla y el título de la figura debe estar debajo de la figura. Les aclaro eso porque existe confusiones, ¿no? Y normalmente uno quiere poner todo arriba o todo abajo. Y hay otras variantes, además. Enseguida les explico esto de la tabla. Fíjense, tenemos acá la pregunta, ya no nos interesa esta pregunta, porque ya tenemos el formato definitivo, que sería, hacemos la misma secuencia, Alt, izquierda y FU. Nos aparece también figura, cambiamos por tabla, y ya está. Tabla 1, contagios en la familia. Listo. Ya tenemos esto generado y además colocamos el dato de elaboración propia. Recuerden guardar a cada momento, no posible cada 2 minutos, cuando más, porque si algo se les pierde, se les perderá exagerando 2 líneas, 3 líneas. No tiene por qué perdérseles media hoja, una hoja, 2, 3 o 4 hojas de trabajo, hojas, páginas, como quieran llamarlo. Lo correcto es página, pero se entiende también el término hoja para estos casos. Como todos estos son datos de fuente, perdón, de la investigación, otra opción es fuente investigación directa. Y elaboración el autor. Estas son opciones que la misma universidad les da. O el tutor, en su defecto, es decir, tienen que poner de esta forma. No todo está en el formato de la universidad, por si acaso. Muchas veces es el criterio del mismo tutor el que se impone. Acá cambiamos el diseño de la tabla. ¿Por qué? Los formatos APA 6 y APA 7 nos exigen que las tablas tengan solo las líneas horizontales. Creo que esto les había mencionado en una anterior
tabla, sí, cuando veíamos el cronograma, todo aquello, ¿verdad? Entonces, activamos lo mismo. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora generamos los índices. Por el momento solo generamos los índices. Sí, sí, generemos los índices y ya luego vemos el tema de la interpretación, que no es muy complicado. Teníamos ya las tablas de índice de tablas con el presupuesto y el cronograma del perfil o plan de tesis o anteproyecto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es actualizar. Botón derecho del ratón sobre el índice, sobre el texto marcado, quiero decir. Actualizamos campos y ya está. Fíjense, tabla 1, contagios en la familia. Y generamos a la vez la tabla de figuras. También con Alt y FT, como habíamos visto anteriormente. Nos vamos a tabla de ilustraciones y acá seleccionamos figura. Nos va a marcar la figura. Muy bien, tenemos ya esto. Hacemos clic con la tecla control y se nos va a la figura donde queremos trabajar. Muy bien, ya tenemos la tabla, tenemos el gráfico. Dejemos esto con un salto de página. Solo vamos a interpretar estos datos. Los datos, la interpretación, perdón, viene debajo de la figura. Nunca entre la tabla y la figura, aunque alguna vez un tutor sí nos pidió eso. Hay de todo. Como les dije en más de una oportunidad, en todo esto, nada está escrito sobre piedra. Entonces, no significa esto que si el tutor nos dice esto está mal, realmente esté mal. Es solo su punto de vista. Salvo que sea algo reverendamente mal. Pongamos la elaboración con H, S, sin tilde, con V, etcétera. Eso sí está realmente mal. Pero fuera de eso, en todo lo que es formato, estructura, detalles de esos, el tutor nos va a dar su punto de vista. Y tenemos que acatarlo porque él es el que manda. Muy bien, acá tenemos el dato de la pregunta o las respuestas a la pregunta sobre los contagios en la familia. Entonces, hay varias formas de presentar esto. Lo ideal es que cada gráfico sea interpretado de diferente manera, no con las mismas palabras. Podemos empezar, por ejemplo, así. ¿Cómo se aprecia en la anterior tabla y su respectiva figura, coma, y lo que tengamos que ver? Corregimos esto, ya habíamos visto cómo. Otra forma de iniciar sería la figura nos permite observar, etc. Este nos significa primera persona del plural, por si acaso. Ya habíamos visto en algún video anterior que es mejor esta forma. La tercera persona o voz impersonal. Tiene esos dos nombres. Entonces podemos decir también, por ejemplo, en cuanto a los contagios en la familia, la tabla anterior con su figura permite ver, es diferente, o permite observar, etc. Y siempre hablamos de los porcentajes extremos. En este caso tenemos solo dos, entonces deberíamos hablar por lo menos que el 53,33% de los encuestados, y evitamos esto, que el porcentaje más alto, entre paréntesis 53,33% de los encuestados, porque ya estamos mostrando cuál es, ¿verdad? Tuvieron algún contagio en su familia. Pero como verán acá, estamos repitiendo acá, contagios en la familia, contagio en la familia. Esto está mal, entonces corregimos. Tuvieron casos positivos en su entorno. Listo. Ya tenemos esta parte, es la descripción del dato, o sea, es algo que se ve, no hay mayor cosa ahí. Cualquiera que pueda ver la figura y la tabla no necesitará ver esto. Pero a continuación interpretamos. Ahora sí viene la interpretación, propiamente dicha. Este dato significa, o bien esto significa nada más, que el virus COVID-19 afectó a la mayoría de las familias encuestadas.
dada su situación de vulnerabilidad, punto. Esto coincide con lo expresado por X autor, entre paréntesis el año, ya con el formato que conocemos, 2020 o 2021 en este caso no puede ser de años anteriores porque la pandemia se originó desde el año 2020, ¿verdad? Y listo. ¿Quién afirma que las familias más afectadas son aquellas que no pueden mantener el distanciamiento social dadas sus condiciones económicas y que, se trasladan frecuentemente al centro de la ciudad para realizar actividades comerciales? Punto. Como notarán, tenemos 3 puntos y seguido acá. Es decir, tenemos 3 oraciones. Y vamos corrigiendo según lo que veamos. Esto siempre se puede mejorar. Es una idea en bruto. Muy bien, ahora tenemos otra cosa acá. Fíjense. Tenemos esto para la tabla 1, ¿verdad? Supongamos, ya tenemos otras tablas adicionales acá. Tablas y figuras. Lo que hacemos es copiar nada más para no repetir todo esto. Control Enter y Control Enter. Muy bien, ya colocamos una a una las figuras y supongamos que en el proceso, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, no les explico esto de inmediato, luego veremos. A ver, me disculpo por eso, no es lo que necesitábamos. Listo. Supongamos, tenemos acá la figura 3, la figura 2, la tabla 2, etc. Esto debería actualizar. Muy bien, nos vamos al inicio. Supongamos que son otras preguntas, otros datos, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Actualizamos los índices pidiendo actualizar toda la tabla, en ambos casos. Con F11 activamos por si acaso el índice completo. Eso es lo que habíamos visto también en algún momento, ¿verdad? Se va a la siguiente macro. Ya tenemos todo lo que es. Hagamos de cuenta que estos son otros datos, como les decía. Acá entre la tabla 3 y figura, perdón, entre las tablas y figuras 2 y 3 vamos a agregar otra, que por X motivo se nos fue, se nos escapó. Agregamos, y fíjense, vamos a actualizar estos dos valores. ¿Cómo se actualiza? Es bien fácil, nos vamos al número, como aparece ese marcado, botón derecho del ratón, con mucho cuidado pero, y actualizar campos. Ya tenemos el 3, ¿verdad? Y nos vamos arriba, vamos a ver qué pasó. Como podrán ver, esto de acá sigue con aspectos administrativos, pero no importa, luego también actualizamos el índice completo. Para eso estamos aprendiendo, aprendemos a utilizar herramientas. Fíjense, tenemos 2 veces figura 3 y lógicamente también tabla 3, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es lo que veníamos viendo hace un momento, actualizar los números. Esto les va a pasar siempre que actualicen. Acá es más evidente porque está todo en el mismo capítulo, pero a veces tenemos que insertar o eliminar una tabla de un capítulo anterior, etcétera, y esto nos altera. Entonces debemos simplemente actualizar estos valores, pero los actualizamos con las macros, como les decía. Nos vamos al número, lo marcamos, botón derecho del ratón, actualizar campos, y ya, en tabla y figura. Si lo hacemos manualmente, esto no nos va a servir. Hay otros trucos más, desde luego. Ya eso les va a tocar a ustedes experimentar en carne propia. En este momento solo les explico las formas básicas. A continuación, lo mismo que habíamos dicho. Actualizar toda la tabla y fíjense, todos los números se van a actualizar.
Y hacen esto cada vez que agreguen o quiten una tabla o figura. Y la interpretación, recuerden siempre cotejarla de esa forma. Alternativamente podemos colocar la discusión, que no es más que la comparación de los datos más importantes expuestos en el capítulo de resultados con lo que encontrábamos en el marco teórico. Pero también ese es un asunto que dependerá por completo del tutor y luego de los revisores. Muy bien, nada más por ahora. Muchas gracias por su atención. En- con gusto atendemos cualquier consulta que tengan y esperamos que haya sido de utilidad este video. Gracias por su atención. Saludos.